Quiero agradecer a Dios porque me permite poder grabar este tema. Estamos hablando acerca de Caín y de Abel. Hemos visto algunas cosas con respecto a la ofrenda que Caín trajo. Ahora vamos a hablar algunas cosas sobre Abel. Pero antes de entrar en detalle en cuanto a lo que la Biblia dice de Abel, y de su ofrenda y de lo que Abel hizo y de cómo era Abel, quiero volver a mencionar aquí una cosa que dije en el tema anterior, pero que no la concreté. Voy a concretarla en este momento. Cuando la Biblia menciona el nacimiento de Caín y dice que Adán conoció a Eva y tuvo un hijo y Eva pensó que Caín era el Mesías que iba a venir y después dice, y después tuvo Abel. Mencioné que para esta declaración, sin haber dicho lo mismo de Abel que de Caín, que conoció a Adán a su mujer, pues que algunos habían pensado o han pensado que Abel y Caín eran gemelos. Expliqué la vez anterior y lo vuelvo a explicar aquí que esto no es de importancia, no tiene que ver en nada para lo que está tratando la Biblia en este caso, que sean o no gemelos Caín y Abel. Pero existen los criterios de las personas y yo personalmente creo que es posible que sean gemelos. Digo que es posible porque tampoco puedo dar una certeza, porque yo no tengo un texto bíblico que diga que eran gemelos, pero me inclino por la idea de que eran gemelos por lo siguiente. En la expresión dando el tiempo, eh, trajeron la ofrenda Caín y Abel, da la idea que esta fue la primera ofrenda que tanto Abel como Caín trajeron a Dios. Y si era la primera ofrenda que ellos trajeron a Dios, porque la Biblia no habla de otro momento, sino de esta ocasión en que ellos traen la ofrenda, pues me llama la atención que lo hacen los dos juntos. Si Caín era mayor, era mayor de todas maneras, porque aún siendo gemelo, era el mayor, fue el primero que nació. Pero si Caín era de más tiempo, porque no habían nacido en el mismo momento, pues lógicamente a mi criterio debió haber traído la ofrenda él solo antes y Caín en otro momento. Pero cuando los dos traen la ofrenda a la misma vez, es por lo que yo pienso que es posible que sea por esto. De todas maneras, tampoco esto es determinante, ni es lo importante. Así que esto lo menciono como un criterio mío que yo les hablo dentro de esta presentación de los temas que esté haciendo. Ok, después de dicho esto, vamos ahora a decir otra cosa más que quiero aclarar, porque también mencioné algo de esto en el tema anterior. Miren, yo les mencioné que Caín, con la ofrenda que trajo, estaba dando el mensaje de la salvación por las obras, porque él trajo la ofrenda como Dios lo pidió, pero no obedeció a Dios en traer lo que Dios decía que debía ser, que la ofrenda debía ser un cordero, porque eso es lo que prefiguraba o señalaba la fe en el Salvador que Dios iba a enviar para salvar a la humanidad. Abel trajo la ofrenda como Dios lo pidió y Dios aceptó la ofrenda de Abel.
y no aceptó la ofrenda de Caín. Pero con respecto a la vida de cualquier hijo de Dios, cualquier persona que hace profesión de seguir a Dios en su vida debe saber que si estamos siguiendo a Dios, debemos tener una vida de acuerdo a lo que Dios dice en su palabra, no una vida de acuerdo a lo que nosotros creamos que debe ser. Nosotros al seguir a Dios, al aceptar a Cristo, estamos diciendo que estamos dispuestos a hacer la voluntad de Dios, pero no estamos diciendo que por hacer la voluntad de Dios es que está la salvación. La salvación no está en que nosotros obedezcamos a Dios. Hay una diferencia entre la consecuencia de una cosa a la misma cosa. Por ejemplo, aclaro esto. Hay una diferencia entre la obediencia de los hijos de Dios, que creemos que somos salvos por la gracia de Dios y no por nuestras obras, a las mismas obras que nosotros hagamos, porque los que seguimos a Dios no seguimos a Dios para salvarnos por las obras que nosotros hacemos, sino que como nos entregamos a Dios, como tenemos fe en Dios y nos ponemos en sus manos, entonces Dios obra en nosotros y las obras para todos aquellos que hemos sido salvos por la gracia de Cristo es el fruto de nuestra fe. El fruto de nuestra fe es obedecer a Dios, pero no obedecemos a Dios para salvarnos por la obediencia, sino que obedecemos a Dios porque somos salvos por la gracia de Dios. Quería hacer esta aclaración porque creo que es algo que debemos tener claro en nuestra vida. Al obedecer la ley de Dios, al obedecer la palabra de Dios, al amar a Dios, al amar a nuestro semejante, porque guardar la ley de Dios al fin es amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como nosotros mismos. Nosotros no somos salvos por hacer esto. Nosotros hacemos esto porque es la obra de Dios en nuestra vida y hace que tengamos fruto. Y ese es el fruto del cristiano. Permitir que Dios obre en nosotros porque nosotros ponemos nuestra vida en las manos de Dios. Y el resultado de nuestra obediencia es la fe que tenemos en Dios y la gracia de Dios que obra en nosotros. Bien, ahora vamos a comenzar a hablar de Abel. Génesis 4 y versículo 4. Dice aquí, a su vez, Abel trajo de los primerizos de sus ovejas con su gordura, y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Dios aceptó la ofrenda de Abel porque Abel trajo una ofrenda que demostraba la fe que Abel tenía en Dios. Dios había prometido en el plan de la redención un Salvador y ese cordero que Abel trajo representaba al Salvador que iba a venir a salvar a la humanidad. Pero esto ya Abel lo había hecho y Caín rechazó hacerlo. Ya esto se sabía que era así porque el mismo Dios lo había establecido con Adán y con Eva. La esperanza en el Mesías, en el Redentor, era lo que alimentaba esa ofrenda con el cordero que representaba
a Dios. Dice la Biblia aquí que Dios aceptó la ofrenda de Caín. De Caín no, perdón. Dios aceptó la ofrenda de Abel y Dios no aceptó la ofrenda de Caín. Pero ¿cómo fue que Caín y Abel supieron que Dios había aceptado la ofrenda de Abel y había rechazado la ofrenda de Caín? ¿Cómo ellos lo supieron? En la Biblia se menciona muchas veces que Dios responde con fuego y consume la ofrenda del que él aceptó. Hay muchos ejemplos en la Biblia acerca de esto. El caso de Elías, cuando se enfrentó a los profetas de Baal, y otros muchos casos, no voy a mencionar más, son muchos casos que hay en la Biblia que Dios consume la ofrenda y eso significa que lo acepte. Haya sido de esta manera o haya sido de otra, fue claro que Dios aceptó la ofrenda de Abel y rechazó la ofrenda de Caín. Para Abel, esto fue un algo que sucedió que lo ofendió, que le hizo sentirse pésimamente mal, porque Caín estaba acostumbrado a que él era el mayor y entre los dos hermanos Abel debía obedecerle a él. Si Dios acepta no la ofrenda de Caín, sino la ofrenda de Abel, es como una preferencia a aquel que debía obedecer a Dios. Pero ¿qué había detrás de todo esto? Estoy mencionando en esta temática que como que Caín nació primero, Abel debía obedecer a Caín. Pero obedecer a Caín no significa ir en contra de Dios. Está bien la costumbre de que el primogénito tiene el derecho, así lo menciona la Biblia, y finalmente Cristo es el primogénito que salva a la humanidad con su vida y con su muerte, pero el ser humano, aunque debe respetar lo que la misma Biblia señala que es lo correcto, a la hora de obedecer hay una premisa que todos los seres humanos debemos seguir. Nosotros que servimos a Dios debemos obedecer las leyes de las autoridades. Debemos respetar las leyes de las autoridades establecidas. Vivimos en una nación, debemos respetar las leyes de la nación donde vivimos, porque los hijos de Dios respetamos a las autoridades, así la Biblia lo enseña. Pero cuando se pone algo en contra de la autoridad de Dios, debemos respetar primero a Dios y a los hombres. En este caso que estamos tratando, Abel estuvo dispuesto a pagar las consecuencias de lo que significa obedecer a Dios, respetar a Dios antes de obedecer o respetar a los hombres. Este es un principio que queda establecido en estas ofrendas que trajeron Caín y Abel. El respeto, la obediencia primaria se debe a Dios, que siempre pide, exige y ayuda cuando se obedece y se le sigue porque es lo correcto, porque es el que no se equivoca,
es el que no falla, es el creador, es el salvador. Cuando las leyes humanas están en armonía con lo que Dios dice, no hay ningún problema en obedecer las leyes humanas. Pero nunca un hijo de Dios va a poner antes que a Dios al ser humano. Por eso, aquí también Caín mató a Abel. Vamos a seguir ahondando en esto, pero también Abel estuvo dispuesto a morir porque estuvo dispuesto a obedecer a Dios antes que a su propio hermano. Y así todos los cristianos debemos estar dispuestos a obedecer a Dios antes de obedecer a los hombres. Hasta aquí llegamos con nuestros temas. Continuamos con este tema. Nos vemos en el próximo.